Hay una parte muy interesante en el libro en donde mi abuelo le dice a mi tía Marta Uribe Rodríguez: mija, les dejo un tesoro, es mi deseo que si algún día tienes la oportunidad de publicar mi libro sobre el pleito causado con ocasión del infausto suceso del día 24 de junio de 1935, lo hagas para que triunfe la verdad. Como ya explicamos aquí hablando sobre el libro, mi abuelo escribió un libro completo y lo terminó en 1938. Y el presidente López iba a causar una conmoción grandísima en el país por todas las investigaciones en donde él demostraba que la Escacta no había sido culpable a pesar de todas las campañas publicitarias en donde habían cambiado la verdad. Entonces el presidente López llamó al doctor Kuhl, creo que es el apellido del alemán, que era el presidente de la Escacta, y le pidió que por razones de interés nacional era importante que convenciera al doctor Uribe Misas de no publicar ese libro. Mi abuelo creo que se sorprendió mucho y se molestó y habló con el doctor Kuhl, pero el doctor Kuhl le explicó: mire, doctor Uribe Misas, es que eso puede ser el fin de la Escacta, porque la Escacta no puede estar en contra del gobierno. Y por esas presiones, pues guardó el manuscrito, y la única copia, creo que los otros los desaparecieron, los que estaban en Editorial Vedut, pero por esas razones él guardó su manuscrito y se quedó callado durante muchos años, pero le empezó a dar la inquietud de que eso no se podía quedar así, y en el año 77 le dio a mi tía, le escribió una carta a mi tía pidiendo el favor de publicar esta carta, que está fechada aquí, Medellín 1977, en donde él cuenta por cómo lo convencieron de que no publicara el libro. Sin embargo, a él siempre le quedó la inquietud, y mi tía, después de que mi abuelo se murió en 1984, hizo muchos contactos, trató de hablar con mucha gente, y le dijeron: no estamos interesados porque es un libro muy jurídico, es un libro que puede ser pesado para la gente. Y ella no logró por ningún lado hacer esto. Yo guardé parte de esos manuscritos, tenía la carta principal de López, se la mostré también a muchas personas y nadie se interesó. Hasta que mi sobrino, el primer descendiente de mi abuelo, abogado Camilo Uribe Posada, se interesó muchísimo en los documentos, empezó a leerlos y se hizo el contacto con el doctor Umaña, y ahí fue donde se empezó a crear la posibilidad de editar este libro. Entonces, esto es una cosa para nosotros muy importante, que al fin el deseo de mi abuelo de que se conociera la verdad se esté logrando con un libro de esta calidad, que es un libro muy bien impreso y en donde está casi que todo textualmente lo que mi abuelo escribió. Entonces es un gran rescate de unos documentos que vale la pena que no se pierdan para la historia del país. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a